Buenos días. Vamos a continuar entonces con nuestro curso. Ya solamente para plantas de tratamiento falta dos temas, sedimentación y filtración. Entonces es este el primero de los temas, sedimentación. Y en sedimentación vale la pena decir quizás que hay cuatro tipos de sedimentación, ¿ya? Y los cuatro tipos se presentan unos más que en otros. Es decir, algunos se presentan en agua potable, otros se presentan en aguas servidas. Vamos a ver. La sedimentación primero puede ser de partículas discretas. ¿Y cuándo son partículas discretas? Cuando las partículas se sedimentan por su propio peso. Típicamente las arenas son partículas discretas. Entonces, esas se pueden considerar partículas discretas. Pero antes deberíamos decir qué es la sedimentación. Simplemente es una operación física unitaria. ¿Ya? Entonces, las operaciones físicas unitarias son aquellas que toman lugar en un momento dado. En este caso, es simplemente una separación sólido-líquido y nada más, una operación, no es un proceso. Un proceso se da en el tiempo. El más famoso proceso que conocemos es el proceso de cambio, que debería durar 4 años, hasta ahora está durando 18, creo. ¿Y cuánto más va a durar? No sé. Pero una operación es de acción inmediata. Un proceso es en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, en una etapa, en una estación de tratamiento de agua potable se utiliza en tres formas esta sedimentación. Primero es una presedimentación, que puede ser, por ejemplo, a través de un desarenador, y como les decía, el desarenador típicamente entonces es una sedimentación de partículas discretas, es decir, partículas que por su propio peso, sin que tú le añadas nada, simplemente le disminuyes la velocidad al curso de agua y entonces las arenas, por efecto de la disminución de la velocidad, se van a sedimentar. Eso es uno. Dos, puedes también tener una sedimentación después de coagulación, floculación o ablandamiento. Entonces es un proceso normal. Después de la mezcla rápida y la floculación, necesitamos entonces que los flóculos, que son las partículas que han crecido en tamaño y en densidad, puedan ser separadas de la fase líquida. Entonces, ese es otro de los procesos que nosotros utilizamos en la planta de tratamiento de agua potable. Y sedimentación simple, cuando tengo un decantador, simplemente cuando el tratamiento no incluye coagulación y floculación, para aguas con baja turbidez. Estos son los cuatro tipos que les decía de sedimentación. Tenemos sedimentación de partículas discretas, ¿no es cierto? Se sedimentan individualmente por propio peso y suceden en desarenadores o presedimentadores, ¿no es cierto? Desarenadores típicamente utilizamos en plantas de tratamiento de aguas residuales. Vamos a utilizar los desarenadores, ¿ya? Y los sedimentadores los vamos a utilizar en plantas de tratamiento de aguas potables. Después tengo los sedimentadores de partículas floculentas, ¿no es cierto? Entonces, para las partículas floculentas son aquellas que se echa un químico para que los coloides se puedan unir unos con otros, formando lo que conocemos como floc, ¿no es cierto? Entonces, en una etapa, hacemos eso cuando el sedimentador está precedido entonces de coagulación floculación. Hay sedimentadores de flujo horizontal o de placas, que son los sedimentadores de alta tasa que nosotros empleamos normalmente con normalidad en unas plantas de tratamiento de agua potable. Después, estas otras dos ya no las conocemos tanto, ¿ya? Que son la sedimentación zonal o de manto, ¿no es cierto? Entonces, las partículas, hay unas partículas más grandes que van a empezar a sedimentar, y en lo que van cayendo, van agarrando las partículas chiquitas que todavía no han sedimentado y van uniéndose a ellas. Y se forma entonces una interfase clara de separación entre el agua clarificada y el lodo. Ahí está flotando, ¿no es cierto? Entonces, típicamente esto es en plantas de tratamiento de aguas residuales, se presentan en los UASB, que es Upflow Anaerobic Sludge Blanket, o sea, reactor
del flujo anaerobio de manto suspendido. Eso querría decir, A UAS B. ¿No es cierto? Y en agua potable existen, en Chuquiaguillo hay un clarifloculador, ¿ya? Entonces, este clarifloculador es de manto, pero bien, hay que tener mucho cuidado con las cosas que son de manto, porque si hay cambios bruscos de temperaturas, la viscosidad del agua puede variar, la viscosidad varía con la temperatura, haciendo que el manto o se caiga o el manto se pierda, digamos, por baja viscosidad, y como el agua viene de abajo para arriba, se ha lavado y se va arriba y se pierde el manto. Entonces, estos tipos de reactores requieren mucha control, mano de obra muy calificada, operación y mantenimiento también muy calificada. Y luego tienes la zona de compresión, o también llamado de manto, ¿no es cierto? Es cuando las partículas se han ido compresionando, han ido sedimentando al fondo, y cada capa, digamos, de partículas va presionando a la capa que está más abajo y se va compresionando todo, ¿no es cierto? Esto ocurre, por ejemplo, en los sedimentadores, sí, los de alta tasa en una planta de tratamiento de agua potable, ¿no es cierto? En Semapa, por ejemplo, en los sedimentos se lava cada mes, y cuando entras a lavar los sedimentos, a querer sacar los sedimentos que supuestamente los puedes sacar por vía hidráulica, no se puede porque se han compactado mucho, entonces tienes que entrar con una manguera a presión, y con la manguera a presión recién puedes sacar entonces estos sedimentos, ¿ya? Entonces esa es la sedimentación, digamos, de la sedimentación que uno considera que es una sedimentación de compresión. En los tipos de sedimentación que nosotros normalmente utilizamos con más frecuencia en una planta de tratamiento de agua potable están la sedimentación de partículas discretas y la sedimentación de partículas floculentas. Las discretas utilizamos en desarenadores o presedimentadores y también en decantadores, y las floculentas, que también puedo utilizar decantadores y también puedo utilizar sedimentadores. Algunas veces se utiliza como sinónimo la palabra sedimentador con clarificador, ¿ya? Entonces, cuando haya en algún libro vayan a ver clarificación, se refiere la clarificación entonces a la sedimentación de partículas floculentas, ¿ya? Entonces, a eso se va a referir. Muy bien. Si nosotros tenemos este tipo el primero de los tipos, que es una sedimentación de partículas discretas, podemos imaginar, entonces, a la izquierda tienen que una arena, que en este caso la estoy representando como una esfera, ¿no es cierto?, que tiene evidentemente mayor peso que el agua, mayor densidad que el agua, vaya a sedimentar. Entonces, a medida que va cayendo esta partícula de arena, tiene lo que se llama un empuje. Y el empuje, ¿no es cierto?, está resistido por una fuerza resistente Fd. Cuando el empuje iguala a la fuerza resistente, entonces la partícula caerá con velocidad constante. Esto que se refiere a las partículas de arena, también a cualquier cosa que caiga de un avión, ¿no es cierto? Cae de un avión, sí, en tanto y en cuanto no alcance un equilibrio, es decir, que la velocidad de caída equipare la resistencia, entonces va a ir acelerando, pero si se equipara, entonces va a caer a velocidad uniforme. El empuje entonces está dado por la densidad del sólido menos la densidad del agua, que multiplica la gravedad y al volumen de la partícula. ¿No es cierto? Eso es lo que tenemos en la parte de acá, en la parte izquierda. Un cachito. En esta parte, aquí tenemos entonces el empuje y la fuerza que resiste
tiene que ver con este drag coefficient, CD. Y que si tú la ves de arriba, esta partícula, entonces vas a ver un área. Si la cortas y le ves un corte, tienes un área, ¿no es cierto? Y la fuerza resistente solamente es debido al agua. Y U es la velocidad de asentamiento. Entonces, estas son dos fuerzas que se van a presentar en la caída de una partícula. Muy bien. Cuando queremos que se igualen, ¿no es cierto? Si se igualan, entonces vamos a tener la velocidad. La velocidad vertical es U, ¿no es cierto? Velocidad de asentamiento. Es la carga superficial, es la velocidad de caída de la partícula. No es la velocidad de flujo, simplemente estamos hablando de la partícula, ¿de acuerdo? Bien, cuando igualamos los dos, fíjate, la izquierda y la derecha, entonces vamos a ver, igualo esta ecuación, voy a igualar a FD. Entonces, E igual a FD. Cuando hago E igual a FD, voy a tener entonces esta siguiente expresión, igualando, ¿no es cierto? Y para tener equilibrio. Y de aquí voy a despejar U. Esta U es la que me está interesando, puesto que es la tasa o la velocidad de sedimentación. ¿Ya? Entonces, esta es la velocidad de sedimentación que depende de la densidad de las partículas, del coeficiente de arrastre y de la densidad del agua. Pero este CD, que es el coeficiente de arrastre, tiene esta formulación también, que claramente sabemos que cuando es el coeficiente de arrastre es 24 sobre Reynolds, tendríamos entonces un flujo laminar. Pero ese es el que se presentaría cuando tengo un flujo laminar, entonces el CD va a venir dado por 24 sobre Reynolds. En todos los demás casos, que es un flujo transicional, tienen la fórmula que se muestra acá, siendo que el Reynolds es la U, que es la velocidad de asentamiento por el diámetro de la partícula y dividido entre la viscosidad cinemática. Si nosotros quisiéramos entonces diseñar un tanque de presedimentación, tendría que verlo con cuatro zonas. La primera zona es la zona de entrada. La segunda zona es la zona de salida. La zona de sedimentación, que es la que hace el trabajito acá. Y la zona de lodos. Entonces, todo sedimentador va a tener eso. ¿No es cierto? Esta es, digamos, una radiografía de lo que fuese un decantador. Muy bien. Si nosotros solamente tomamos atención a la zona de sedimentación, tendríamos este cuadradito acá. Y entonces cruzamos una diagonal de lado a lado, ¿no es cierto? Y toda aquella partícula que tiene velocidad de asentamiento más allá de la velocidad crítica se va a sedimentar. Puede ser que alguna partícula tenga una velocidad más pequeña, es más pequeña y tiene entonces una velocidad de asentamiento diferente, en este caso UP menor que U, ¿no es cierto? Si UP es menor que U y la partícula entra aquí arriba, no se va a sedimentar y va a seguir de recto, digamos, y entonces esa partícula va a salir, ¿ya? No es sedimentable. A menos que esta partícula no entre ahí. Esta partícula entre acá, por ejemplo. Si entra acá, esta misma raya la voy a poner acá y obviamente se va a sedimentar por aquí. Es decir, traigo una paralela de esta, traigo más adentro. Y por aquí se me va a ir sedimentando. Entonces, es bien interesante lo que puede pasar con las partículas cuyo velocidad de asentamiento es menor que la velocidad de asentamiento crítica. Algunas de ellas se van a salir, algunas otras van a sedimentar. Entonces, si ustedes ven, este triangulito y el triángulo grande comparten la hipotenusa. Y cuando los triángulos comparten hipotenusas, o las hipotenusas son iguales, entonces se dice que los triángulos son semejantes.
Entonces, si los triángulos son semejantes, yo puedo relacionar U con D y puedo relacionar B con L. Y eso es lo que he hecho acá. Pero yo sé que la velocidad, la velocidad es una velocidad transversal. Es caudal sobre área nomás. Caudal sobre área. ¿No es cierto? ¿Y qué área tengo? A por D. Entonces yo puedo llegar a transformar esta velocidad a Q sobre A sobre D. Muy bien, ahora voy a igualar mis datos. Finalmente voy a despejar U. Entonces U va a ser el caudal dividido entre el área superficial, S. O sea, el área superficial es A por L. ¿No es cierto? Ese es el área superficial L. Muy bien. Entonces, tomemos en cuenta y pongamos en nuestra cabeza que algunas de las partículas que tienen menor dimensión, pero que entran más abajo, van a sedimentar de todos modos. Y eso lo podemos llevar a una grafiquita, como es esta grafiquita. ¿No es cierto? Entonces, esta es la curva acumulada. Aquí tengo la velocidad de asentamiento, aquí tengo la fracción removida. Entonces, U sub P aquí es la crítica, la partícula crítica. ¿No es cierto? Todo aquello que tenga, por lo general, U sub P, perdón, este es U sub A, pero este es U sub A, la crítica. Toda aquella que tenga U sub P, ¿no es cierto? Mayor, entonces va a sedimentar. Y esta que está churado es la fracción de partículas con velocidad menor a U sub 0. ¿No es cierto? Este U sub 0 es la velocidad crítica de sedimentación. Entonces, sí, hacemos que 1 sea el total de las partículas, es decir, el 100% de las partículas, las grandes, las medianitas, las pequeñitas, ¿no es cierto? Eso hacen el 100%. Entonces, 1 menos X sub 0, aquí, que está delimitado por la velocidad crítica de sedimentación, es X sub 0, es una fracción de partícula que responde a la velocidad crítica de sedimentación. Entonces, 1 menos esto que representa la velocidad crítica, ¿no es cierto?, con velocidad de asentamiento U sub P mayor o igual que U sub 0, y en consecuencia van a ser removidas por el sedimentador. Claro, porque su velocidad U sub P es más grande que U sub 0. La velocidad de asentamiento de la partícula va a ser más grande que la velocidad crítica para la partícula crítica. Y en el resto se va a dar una integral de la relación de velocidades con dx, que son las partículas que a pesar de tener U menor que este U sub 0, estas cosas aquí, todo lo que ves achurado, ¿no es cierto?, representa esta ecuación. En todo lo que ves achurado y representa esa ecuación, vas a tener entonces esto finalmente, las partículas que se remueven son 1 menos X sub 0, son aquellas que son más pesadas, más la 1 sobre U sub 0, que U sub 0 es la velocidad crítica, por lo tanto es constante, sale fuera de la integral, y después todas las demás hay que integrar, hay que hacer una integración gráfica, ¿no es cierto? No es una integración numérica, es una integración gráfica que se puede hacer de las partículas que están aquí, ¿no es cierto? Es una integración gráfica. Entonces, esas son la relación de partículas que puedes tú remover, digamos, de un cierto lecho. ¿Ya? No sé si espera un ratito. Aquí está el ejemplo. Ahora vamos a hacer el ejemplo. Les decía, este es el ejemplo propuesto, resuelto, ¿no es cierto? Y les estaba diciendo que uno elige una partícula crítica o también una tasa de sedimentación, es lo mismo. La tasa viene en metro cúbico por metro cuadrado por día. Si simplificas el metro cúbico con el metro cuadrado, va a quedar metro por día. Y tú eso puedes convertirlo a centímetros sobre segundo, no hay duda.
¿ya? Entonces tú eliges una partícula, esa partícula va a tener lo que se llama una velocidad crítica de asentamiento, ¿no es cierto? Van a haber partículas con velocidad de asentamiento menor a la velocidad crítica, pero que entran más bajo en el reactor y igual van a ser removidas. Entonces, la remoción de estas partículas depende de un análisis de sedimentación, ¿no es cierto? Y se hace un análisis de sedimentación en una columna de sedimentación para una suspensión de partículas discretas, ¿no es cierto? A una profundidad de 1.2 metros, se incluye aquí. Estas son a una profundidad de 1.2 metros. Y elijo mi partícula tipo, mi partícula crítica. Mi partícula crítica va a ser la que tenga una velocidad de asentamiento de 2.160 metros cúbicos por metro cuadrado por día. ¿Alguien me quiere convertir eso, por favor, a centímetros sobre segundo? Va a quedar metro por día. Y conviértamelo, por favor, a centímetros sobre segundo. A centímetro por 100 sobre 86.400. Ya, eso nada más es. ¿Cuánto es entonces? 2.5 centímetros sobre segundo. ¿No es cierto? Entonces, cada segundo esta particulita va a caer 2.5 centímetros. Y este es su análisis granulométrico, ¿no es cierto? Entonces, se hace por densidades, ¿no es cierto? Ya saben cómo hacer ustedes un análisis granulométrico con un densímetro. Entonces, esta es la fracción de peso remanente 1 menos x sub t. Y esto es de laboratorio. Entonces, tienes el tiempo de sedimentación acá y 1 menos x sub t acá. ¿Ya? Entonces, el paso 1 es calcular las velocidades de sedimentación U sub P. U sub P es distancia sobre tiempo. Nada más. Aquí tienes los tiempos. ¿Y cuánto se ha sedimentado? ¿No es cierto? Está sedimentando a 1.2 metros, no te olvides. ¿No es cierto? Elaboras una gráfica de la fracción de partículas no sedimentadas 1 sobre x sub c. ¿No es cierto? Aquí está. Es esta la gráfica. Paso 2. ¿No es cierto? Esta es la figura. ¿No ve? 3. Calcula la velocidad de sedimentación de la partícula para la tasa de clarificación deseada. Este es 1.5, ahí está, 1.5 metros por cada minuto es. ¿No? O centímetros sobre segundo, cualquier cosa, pero aquí es metro por minuto. Puedo hacerlo por metro por minuto. Y después integro. Esta parte va a ser integral. Ya se calcula entonces esa parte. ¿Ya? Y tú vas calculando, vas agarrando los rectangulitos y los vas sumando uno a uno. Esa suma de rectangulitos uno a uno, ¿no es cierto? Te da entonces todo lo que es la integral gráfica a partir de U sub 0, que es 1.5. 1.5 determina entonces que 0.51 sea la velocidad, la fracción de partículas crítica. ¿No es cierto? Esta es la velocidad crítica. Y para esta velocidad crítica, tengo una remoción de partículas que es 0.51. Todos estos también se van a sedimentar, pero, ¿no es cierto? Hay que integrar gráficamente todos los rectangulitos. Vean ustedes que los rectangulitos no son todos del mismo tamaño. Eso quiere decir que la integración que yo vaya a hacer, la integración gráfica, es de mi mejor conveniencia, nada más cómo manejas los rectangulitos. Entonces, si vemos acá, 51% de las partículas como x sub 0 es 0,51, quiere decir que 51% de las partículas en suspensión tienen velocidad menor a 1.5. Toditas estas. Todas las partículas que están aquí tienen menor a 1.5. Todo lo que está más allá es más que la velocidad crítica general. Todas las que van a ir a partir de este punto, toditas van a sedimentar, porque su velocidad U sub P va a ser mayor que
1.5. Bien, y calculamos, ¿no es cierto?, la fracción de partículas que tienen velocidad mayor que U sub 0. 49%, este 49%, 51 menos 41, 1 menos 51, es 0,49. 49% se sedimentan con velocidad mayor a 1.5. Toditas estas, ¿no? Se sedimentan. Paso 6. Voy a integrar gráficamente. Para ello voy a seleccionar dx. Y puedo hacerlo con un dx constante. Y tú puedes hacer, ya que tienes Excel, puedes hacer el dx tan chiquitito como quieres. Simplemente vas a repetir. Entonces, hacia abajo vas a repetir varios dx para poder hacer la integración gráfica de manera más precisa. Y por eso es que estamos a sugerir un dx, un número u sub 0, que es la velocidad crítica de sedimentación sobre un número entero. Y dibujamos. Aquí está la tablita, una planilla de cálculo para la integración gráfica, ¿no es cierto? dx 0.025. Todos estos son los dx. dx. Entonces, en este caso, 0. Que sea, aquí está 0. No sé cuánto, ¿no? 0.025 la primera, ¿no? Eso es dx. Un cachito. Voy a intentar traer esto para que lo podamos ver con mayor precisión. Ay, ¿dónde se ve? Bien, aquí está bien. Ya está. Así lo vamos a poder ver con mayor claridad, por favor. Entonces, aquí tienen la tablita, ¿no es cierto? Todos los dx aquí, el otro dx es 0.05, es de 0, ¿no es cierto? El otro dx es 0.1, 0.26, ¿no es cierto? El otro dx. Entonces, tú vas seleccionando los dx, ¿no es cierto? Y vas a sacar la velocidad de esta. ¿Cuál es esta velocidad? Al punto este medio, a este punto medio, aquí. Esa es su velocidad, ¿ya? Cada uno de estas está sacando la velocidad. Por ejemplo, es 0.10. ¿No es cierto? Hay uno que es 0.20 U sub P, entonces está 0.20 U sub P aquí. Esto. El otro 0.26, aquí 0.25, por aquí. El otro 0.32, qué sé yo, por aquí. El otro 0.44, por aquí. Y después lo que haces es multiplicar el uno con el otro. Es muy sencillo. Entonces, hacer la integración gráfica, ¿no es cierto? Y de tal manera que esa integración gráfica, si hago la sumatoria, esta sumatoria me da 0.26.25%, 26.25. Y aplico la formulita para la remoción total, 1 menos x, 1 sobre u sub 0. Entonces, 1 menos x es 0.49. 49%. Ya hemos dicho que son partículas mayores. Este 49% son de las partículas que tienen más peso que la velocidad crítica de sedimentación, por lo tanto sale afuera. 1 menos x sub 0, aquí está. Es esto, 0,49. Y U sub 0 hemos dicho que es 1.5, la velocidad crítica, y ya hemos integrado esto, que es 0.2526. Finalmente, entonces tengo 0.66. 66% de las partículas van a ser entonces sedimentadas y van a ser removidas. Y un 34% no, van a pasar tu decantador. Entonces, de esa manera, se logra, digamos, tener el diseño de un decantador, digamos, ¿no es cierto? ¿De qué depende entonces de este U sub 0?
¿Cómo elijo yo? Eso depende, eso lo hace el consultor o el ingeniero, ¿no es cierto? Una vez que has elegido esa velocidad crítica de sedimentación, el resto de las cosas está definido. El resto de las cosas es simplemente aplicar la matemática que te está enseñando estas ecuaciones. ¿Qué ves? 11:53. Bien. Vamos a ver este tipo de sedimentación también. Antes de entrar a la sedimentación que me interesa. Esta es otra sedimentación que vamos a ver ahora, es de partículas floculentas. La sedimentación de partículas floculentas la vas a hacer en una columna de sedimentación. Cuando estaba en Bélgica, en la Universidad de Lovaina, Leuven, Lovaina la Vieja, tenía en el laboratorio, teníamos una columna que era en PVC, pero en PVC transparente. Entonces tú le echabas 5 metros, venía esto en PVC transparente, le echabas agua, ¿no es cierto? Y tú veías cómo las partículas se iban asentando poco a poco. Y evidentemente este PVC tiene orificios de muestreo, así cual se muestran los orificios de muestreo. Entonces cada altura corresponde a un orificio de muestreo, cada altura que tú estás viendo acá, ¿no es cierto? Entonces, empezamos la prueba, echamos aquí todo lo que es el agua con sus sedimentos y decimos a un tiempo, listo, tome muestra y tomamos muestra en los 4 agujeritos. Pasa más tiempo otra vez, pito, se toma otra vez muestras y se van poniendo puntos de eficiencia emocional. Esos puntos de eficiencia emocional van a quedar por todo lado, no quedan cabalito. Y lo que tú tienes que hacer es emplear una técnica de topografía como curvas de nivel y entonces vas construyendo las curvas de isosedimentación, ¿no es cierto? Van a sedimentarse entonces de todas las curvas, las de 50, las de 40, las de 60. Esto lo haces como si estuvieras haciendo curvas de nivel en topografía, ¿no es cierto? Y fíjense, vas a tener entonces delta H1, delta H2, delta H3, hasta delta H4 vas a tener en este caso, que son los cuadros correspondientes a los 4 orificios que tiene esta columna de cementación. Yo no conozco, de hecho nunca he visto otra más que esta columna de cementación en Bélgica, pero en otros laboratorios no he visto. Entonces vamos a sacar a partir de esta gráfica de isosedimentación, ¿no es cierto? Vamos a sacar cuánto es que se sedimenta en la muestra en esa columna. Entonces tienes, como les decía, a un tiempo 4 muestras fuera, en este caso 3 muestras, 20, 120. A los 0,6 metros, es decir, aquí la primera, no pasa nada, nada se sedimenta. Al 1,2 y al 1,8, entonces tienes 26%. Entonces, vas a ir sacando las muestras y vas a tener esto. Y la prueba es determinar la remoción de sólidos si el tiempo de retención es 60 minutos a una profundidad aquí de 1,80. Lo que haces entonces, vas a plotear. Aquí están, mira, los puntos 27, 39, 50. A veces se disparan, ¿ya? Fíjense, aquí están, estos son los datos de muestra. Y el que ya te está haciendo estas curvas, te está confeccionando estas curvas, es el ingeniero. Tú no te olvides que has sacado a 5 minutos, mira, a 5 minutos está el valor de 26. A 10 minutos, 3 valores, 40, 36, 27. A 30 minutos, a 40 minutos, desde aquí traes una línea recta. Y voy entonces calculando, voy poniendo qué valores tiene. 44 tiene, aquí tiene 28. Y voy a unir, miren,
aquí entre 27 y 39, más o menos a 28, une. Lo mismo se hace para las otras curvas. Vas a unir poco más o menos utilizando una tecnología, digamos, una técnica de elaboración de curvas de nivel para un ensayo de topografía. Y listo, le trazas una línea recta, ¿no es cierto? Y vas a encontrar los valores deltas H. Y el porcentaje de eliminación corresponde entonces a delta H1 sobre delta H3, ¿no es cierto? R2 más R1, que son las tasas de remoción, 60 a 70 sobre 2, por delta H2, que es este, sobre H3, que es H3 es la profundidad de la columna de sedimentación. Y lo propio va a ser con delta H3. Sacas el promedio de las dos sedimentaciones, lo divides entre H3, ¿no es cierto? Y lo multiplicas por la tasa media de remoción. Y esto es lo que se da acá. Entonces, 1.8, no se olviden que aquí 1.8 es la profundidad a la cual tú quieres saber si se ha sacado o no toda la sedimentación que sea de origen, toda la sedimentación que tienes curvas de isosedimentación a 1.80 metros. Aquí tienes. Aplicas esta formulita y vas a tener entonces 60.55 que dice que es el porcentaje de eliminación. Entonces, 1.8 sobre 60 minutos te da la velocidad. Esta velocidad es 43.2 metros por día, o lo que es lo mismo, 43.2 metro cúbico por metro cuadrado por día. Es exactamente lo mismo. Puedo entonces expresar las unidades, ya sea en metro por día o ya sea en metro cúbico por metro cuadrado por día, que no está acá. Entonces, para esta velocidad crítica de sedimentación, el 60% que corresponde a esta carga va a ser sedimentada en un tiempo de 60 minutos. ¿Ya? Eso es. Entonces, esos son los dos tipos primarios, que son los dos tipos 1 y 2 de sedimentación. Interesa más que ese, bueno, sí interesan los dos, pero no tanto como el de partículas floculentas. ¿Por qué el de partículas floculentas? Porque hemos hecho mezcla rápida y hemos hecho floculación. Entonces, lo que vamos a sedimentar son obviamente partículas floculentas, que es el tercer tipo de sedimentación. ¿Ya? Bueno, chicos, como el conocimiento entra de a poquito, hasta aquí nomás. Les voy a colgar entonces estas diapositivas, las voy a colgar al curso, ¿ya? Al plazo. Y nos vamos a ver normalmente el día lunes en clase. Bien, muchas gracias muchachos. Hasta el lunes. Lunes no. Lunes, ¿por qué no? Día del maestro, creo que sí. Sí, tolerancia ahí, ¿no? ¿Qué cosa me mandas de regalar? Qué ñachos estos, caray. ¿Qué han comprado? ¿Han comprado un Mercedes-Benz para mí? ¿No se han acotado para un Mercedes-Benz? Un $100,000 nomás. ¿No ve? Nada. La verdad que soy muy feliz con lo que tengo. No necesito ser rico. Necesito ser feliz nada más. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos entonces el día lunes.